nosotros hablamos de inteligencia de negocios o inteligencia competitiva, muchas veces pensamos en los bienes materiales, en donde la medición es bastante fácil cuando hablamos del comercio internacional, debido a las estadísticas de aduanas que están disponibles libremente. Cuando hablamos de este mismo comercio internacional en el sector de los servicios, hay fuertes limitaciones que hoy queremos discutir. A mí, muchas veces en mi trabajo, la limitación de información resulta en una limitación para analizar las oportunidades y la situación actual del comercio de los servicios. Nosotros aquí tenemos las estadísticas de exportación de servicios según las cuentas nacionales del BCP. Me comuniqué con los expertos del BCP que manejan todos los números económicos del Paraguay y ellos me han dicho que esta es la información disponible y a este nivel se está llegando. En las cuentas nacionales basadas en el manual del Fondo Monetario, el MPP 6, nosotros tenemos un determinado desglose de servicios. Nosotros aquí tenemos las estadísticas de cómo han evolucionado. Están cuantificados en cerca de 2.000 millones en el año 2024, desglosados de esta manera. Y aquí vemos unos 4 rubros muy fuertes. Por una parte, la manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, que en Paraguay lo llamamos maquila. Pero aquí no hablamos de servicios basados en conocimiento, sino simplemente en el procesamiento de bienes físicos. Como estos bienes físicos están a cargo de una empresa de una matriz internacional, simplemente se cuenta como si fuese un servicio, aunque pasa por aduanas como cualquier otro bien. Luego están los transportes, están los viajes y están los servicios del gobierno. Posiblemente aquí habla del servicio diplomático que se realiza en el exterior. Y hasta aquí. Todo lo demás representa una rodaja muy pequeña, representa apenas 2% de lo que el Banco Central en sus cuentas nacionales contabiliza como comercio de servicios. Y si vemos acá lo que está marcado en gris, lo que no tiene ninguna incidencia, servicios de construcción, pagos por el uso de propiedad intelectual y servicios personales, culturales y recreativos, es decir, en estas cuentas, estos tipos de servicio no están presentes, aunque sabemos claramente que existen. Existen servicios de cultura del Paraguay que se prestan afuera. Existen películas paraguayas cuyas licencias se están comprando hacia afuera. Existen patentes o libros que se registran en Paraguay y que reciben licencias desde afuera. Entonces, vemos aquí una clara limitante. Nosotros tenemos como fuente de las cuentas nacionales del BCP los flujos de capital transnacional declarado. A partir de cierto monto, una empresa tiene que declarar el origen de los fondos, esto se contabiliza, y las rendiciones de cuenta de las empresas de operaciones transnacionales, como las aerolíneas, las navieras, las empresas de transporte terrestre, asimismo a las empresas que están operando con turistas. Entonces, esta limitación estadística significa que hay una concentración en operaciones masivas, como viaje, transporte, maquila, y queda al lado lo que es el otro tipo de servicio basado en conocimiento prestado a clientes externos. No se recaban los cobros por servicios culturales, personales y recreativos, como hemos visto. Desconocimiento de los países de destino, no sabemos a qué país estamos prestando este servicio. Hay una excepción en el régimen de maquila, donde estamos contabilizando la salida de bienes maquilados a través de la aduana y asimismo las empresas prestadoras de servicios intangibles que operan bajo el régimen de maquila
también declaran a qué país están prestando su servicio. Esto significa que desconocemos casi completamente la estructura regional, el tamaño de la empresa, etcétera. El Banco Central no nos dice en qué región están las empresas, qué tamaño tienen, si son microempresas, medianas o grandes. En cambio, en los datos de la exportación, cruzando los registros de la aduana con los datos que tenemos de la dirección tributaria de las empresas, podemos identificar en qué departamento se realiza la exportación y qué tamaño tienen las empresas que están exportando bienes físicos. La reducción de disponibilidad de información luego del casi final del soporte físico de información en el comercio internacional. Hace 20 o 30 años aún se han exportado CDs u otros soportes de datos y eso hoy en día ya no existe y esto resulta fatal para las estadísticas de exportación de estos servicios. Por más que todos estamos contentos, por supuesto que ya no tenemos que enviar un CD, sino podemos enviar un simple email, un simple archivo en donde está comprendido el servicio prestado por nosotros. Entonces, y aquí le agradezco mucho a María Teresa, la gerente de la mesa de la plataforma de industrias creativas REDEX. Surgen ciertos requerimientos. Se requieren de estadísticas culturales y de servicios basados en conocimientos precisas y actualizadas para contar con una visión más clara de la contribución interna y externa económica y social del sector cultural y creativo. Cuando hoy en día el sector cultural reclama que no tiene la misma fuerza de articulación política, surge precisamente esta situación que a veces resulta difícil cuantificar la contribución de este sector en la economía nacional. Tendríamos que tener estadísticas que nos permiten identificar áreas de oportunidad donde Paraguay es fuerte. Yo con cierta facilidad identifico los productos. Hoy con esta medida de Donald Trump, yo pude cruzar los datos de importación de Estados Unidos, de bienes físicos, de la exportación paraguaya, de los demás países afectados y identificar dónde hay desafíos, dónde hay oportunidades. En el sector cultural o SBC es mucho más difícil. Contar con una mayor comprensión pública de la realidad cultural del país, que esto repercute públicamente en artículos de prensa, diseñar políticas públicas adecuadas para el fomento, el apoyo, negociar o gestionar la reducción de costos y la reducción de barreras o restricciones, lo cual puede incluir acuerdos tributarios, pero necesitamos saber a dónde Paraguay está vendiendo sus servicios actualmente. Evaluar el impacto de políticas públicas en el fomento cultural. Para nosotros como Redex es muy importante que nosotros no solamente apoyemos a las empresas, sino también que respaldemos públicamente el impacto de este fomento en las exportaciones. Podemos medir que una empresa apoyada exporta más que una empresa no apoyada. Y esto mismo necesitamos hacer para que el trabajo de María Teresa y de todos los demás que están en el ámbito cultural en Paraguay o en los países de ustedes eh, tenga una justificación, tenga una validación. Justificar las inversiones públicas en la promoción cultural internacional. El BID lo exige a nosotros. Terminando acá, tengo que hacer mi informe para el BID acerca del apoyo a las empresas exportadoras. Es una manera justa que uno justifique el gasto público. Dimensionar el retorno de la formación profesional en el ámbito cultural o SBC. Todo el mundo reconoce la importancia de la formación técnica de los ingenieros, de los científicos, de los economistas, pero en el ámbito creativo es como un poco considerado como un lujo hasta ahí. No es así. Tenemos que dimensionar que la formación profesional en teatro, en literatura, en cultura en general, tiene un impacto tangible en la economía. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Aquí en Paraguay estamos ante una situación interesante. Desde este año 2025, cada contribuyente está obligado a declarar cada factura que ha emitido en el sistema, en la plataforma de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la DENIT. Esto es mi interfase de usuario. Y si
yo presto un servicio a una persona afuera. En una ocasión le hice el año pasado. Entonces, coloco aquí mi factura, la fecha, el número de comprobante que emití en mi talonario, sea físico o virtual. Y acá, en vez de seleccionar el número tributario de una empresa paraguaya, le digo cliente del exterior. Y eso puede significar que este cliente exterior vino al Paraguay y yo le llevé de paseo, o vino aquí y yo le di algún tipo de soporte, de tratamiento, o que él se encuentra afuera y yo simplemente le envié mi servicio en línea, indistintamente. Cuando él no tiene radicación en Paraguay, se selecciona la opción cliente del exterior. Entonces, esto permite que cualquier operación realizada ante un cliente del exterior, y eso se define como exportación de un servicio, sea cruzado con el código de actividad de la empresa. Cada empresa tiene su código de actividad, sea de consultoría, de construcción, de servicios médicos, servicios educativos, lo que fuese. Y esto permite cruzarlo con la ubicación de la empresa y asimismo con el tamaño de la empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande. Actualmente estas estadísticas no están disponibles. La DENIT es un poco hermética al respecto, pero yo me pregunto por qué no podemos generar o articular alguna política pública de que esto sea publicado, aunque sea de forma anónima, y además que en esta declaración se habilite una pestaña que señale el país al cual se está prestando. En mi caso fue España en esta ocasión, donde una conocida española me pidió una estadística, bueno, le hice, me pagó, hicimos todo legalmente. Pues sin que el país, sea España o Rusia o Bolivia, lo que fuese, tenga alguna importancia tributaria, es importante para la generación de estadísticas. Entonces, la misma DENIT está publicando los datos de las operaciones aduaneras de los bienes físicos. Desde este año ya no publica las empresas que exportan. Ella pasó a darle más atención al anonimato, al secreto comercial, pero estadísticamente está todo aquí. La clasificación arancelaria, el país de destino, el monto, el FOB, la cantidad, la descripción de la mercancía. Entonces, ¿por qué no debería estar la misma TENIT en condiciones de publicar anónimamente la suma de las facturas emitidas a clientes externos? Simplemente por tipo de servicio declarado por la empresa y por ubicación donde está la empresa, a modo de que no se individualice la empresa. Esto generaría un valor agregado muy importante, al menos en nuestro país. Nosotros tenemos múltiples informaciones, múltiples informes, múltiples análisis de comercio exterior de productos tangibles. El BCP lo hace de una forma un poco más rústica, como tablas Excel. El Ministerio de Hacienda saca sus propios reportes periódicos. Acá como Redex comúnmente realizamos atenciones individualizadas. Cualquier persona me puede escribir y contarme, Nicolaus, quiénes son los 10 principales exportadores de sésamo del Paraguay. Y en minutos le saco del sistema. Pero si alguien me pregunta a dónde estamos exportando la música paraguaya, es algo totalmente imposible de dimensionar, y mi deseo realmente sería que con la misma facilidad que el sésamo puedo sacar de un sistema la música o cualquier otro servicio cultural o SBC, para que em, podamos identificar, si bien no es a nivel individual de la empresa, el destino, el valor y la evolución a lo largo del tiempo. Y esto es todo de mi parte. Dejo aquí este planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolaus, por tu presentación. Vamos a dejar las preguntas para la sesión del final, como dijimos.
y vamos a darle la palabra a Romina Gallá, si me permiten presentarla. Romina es economista de la Universidad de Salvador y Université de Toulouse y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de San Andrés de Argentina y la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a organismos internacionales, gobiernos, cámaras y empresas en temas de comercio internacional y de la economía del conocimiento. Eh, También ha realizado numerosos trabajos vinculados a las industrias culturales y creativas. Es por eso que la hemos invitado. Así que adelante, Romina, por favor. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Gracias al banco por la invitación y a todas las personas que están conectadas. Perdón, me disculpo anticipadamente, estoy con un poco de tos, así que espero no tener que interrumpir mucho la presentación para toser. Te disculpamos. Em, Gracias. Bueno. La presentación se va a centrar en las cuestiones vinculadas a la recolección de datos del comercio de servicios basados en conocimiento y algunos temas metodológicos. Puede ser un poco denso el tema, pero es un tema muy importante, entonces voy a empezar justamente contándoles por qué es importante contar con buenas estadísticas. Recién Nicolaus estuvo detallando algunos de estos aspectos, voy a ampliar un poco este tema. Contarles también sobre las dificultades de medición del comercio internacional de servicios basados en conocimiento. Nicolaus les habló sobre los problemas que tiene Paraguay. Esto no es un problema exclusivo de Paraguay, de hecho es un problema generalizado a nivel mundial y sobre todo en países en desarrollo, como los de América Latina. Entonces, les voy a contar un poco sobre eso. Luego sobre las metodologías que hay para medir el comercio de servicios y qué es lo que mide cada una de estas metodologías, porque son diferentes. Y luego, en base a eso, qué es lo que hay disponible en América Latina. Perdón. Y por último, algunas conclusiones al respecto. Bueno, ¿por qué es importante tener buenas estadísticas? Aquí hay mucha gente de las universidades que creo que deben saber ya por qué es muy importante, pero siempre es bueno recalcar la importancia que tiene contar con buenos datos sobre cualquier tema, ¿no? Pero la importancia de tener buenos datos para tomar decisiones. Y estas decisiones se dan en todos los niveles. Nicolás hablaba de la importancia de tener datos, digamos, de las industrias culturales y de los servicios en Paraguay. Esto es fundamental para, desde el punto de vista del gobierno, para poder hacer un diagnóstico de cuál es la situación, por ejemplo, de un sector determinado, de ciertas actividades, y en base a eso poder formular políticas públicas, o sea, tener un diagnóstico para tener claro cuáles son las necesidades, los problemas, las oportunidades, y a partir de eso hacer políticas que permitan resolver los problemas que haya o sacar provecho de esas oportunidades, ¿no? O sea, diseñar las políticas, formularlas y como muy bien mencionó también Nicolás, evaluarlas, saber, o sea, hacer un monitoreo para ver qué es lo que hay que corregir y luego evaluar para ver si funcionaron. Si uno no tiene datos, diseña políticas sobre lo que cree que ocurre, que no necesariamente es lo que está pasando, ¿sí? No puede medir si lo que hace funciona o no funciona. Entonces, uno no sabe si la política realmente es buena o no lo es o cómo se podría mejorar, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es, esto es para cualquier tema, ¿no? Pero en lo que hace específicamente al comercio de servicios, por ejemplo, cuando hay una negociación internacional, los países del Mercosur tienen acuerdos de comercio que involucran temas de servicios y hay negociaciones en curso que involucran el comercio de servicios. Cuando uno va a hacer una negociación internacional, si no sabe qué es lo que exporta, qué es lo que importa con la contraparte, no sabe cuáles son sus intereses ofensivos, sus intereses defensivos, qué es lo que le tiene que ir a pedir al otro país en la negociación o qué es lo que le puede ofrecer. Si como decía recién Nicolau, si uno tiene que negociar, por ejemplo, un acuerdo de comercio de bienes, tiene que sentarse a negociar con Trump lo que va a pasar con los aranceles, uno sabe exactamente cómo se ve afectado cada producto. En el caso de los servicios, no, porque no hay información precisa que nos permita saber, por ejemplo, qué es lo que Paraguay le vende a cada país. Entonces, si se va a sentar a negociar,
por ejemplo, con Estados Unidos, no va a saber qué es lo que le puede pedir, porque no va a tener perdón, una noción de ese impacto por la falta de datos. Entonces, esto es un problema serio. En el caso del sector privado, bueno, las empresas necesitan buenos datos para poder tomar decisiones de comercio e inversión. Si una empresa paraguaya quiere exportar, por ejemplo, videojuegos, tiene que conocer cómo es el mercado de videojuegos, quiénes son los principales importadores, quiénes son los exportadores que conforman la competencia, a qué países están exportando las empresas paraguayas de videojuegos para ver dónde están estas oportunidades y esa información no está disponible. Entonces la empresa tal vez cuando quiera diseñar su estrategia de internacionalización lo hace también en base a lo que cree que puede funcionar, que no necesariamente es lo que, digamos, no necesariamente dónde están estas oportunidades, cuáles son los riesgos, ¿sí? Y tampoco puede, por ejemplo, una empresa evaluar cuando hay un acuerdo comercial cuál puede ser el impacto, porque no están esos datos, ¿sí? Y desde el punto de vista de la academia, se necesitan datos para hacer todo tipo de investigaciones y para formular propuestas, ¿sí? Los que nos dedicamos a estos temas de comercio de servicios, desde los tres sectores muchas veces tenemos estas dificultades que ante la falta de datos nos manejamos con distintas fuentes que no son del todo confiables, con información que muchas veces no es consistente, a través de evidencia anecdótica, ¿sí? Que de hecho uno siempre dice que la anécdota no es evidencia, pero a veces ante la falta de datos robustos uno termina tomando decisiones que tal vez no son las más apropiadas, ¿sí? Por esta falta de información. Entonces, abordar estas problemáticas de las estadísticas resulta fundamental, ¿sí? Para poder mejorar el funcionamiento de todos los sectores. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos estadísticas? Esto no es porque los bancos centrales o las oficinas de estadísticas no tengan la intención de medir, sino que hay muchas dificultades para captar, para registrar, para medir y para hacerlo bien, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar entendiendo que no siempre se considera lo mismo la exportación e importación de servicios. Yo no sé si ustedes ya tuvieron en la sesión anterior una explicación sobre qué son los modos de exportación de servicios, pero si no se los cuento brevemente por si no lo vieron o alguien no estuvo. La No, no se organización vio. no se vio, perfecto. Entonces, me voy a adelantar a otra slide que tengo acá. Ustedes olvídense miren solamente los dibujitos, porque después les voy a contar el resto. La Organización Mundial del Comercio clasifica al comercio internacional de servicios en 4 modos de suministro que tienen que ver con dónde está el consumidor y dónde está el prestador del servicio, ¿sí? Entonces, acá sería el oscuro, el azul oscuro es el prestador, el celeste es el consumidor, ¿sí? El modo 1 es el transfronterizo, en el cual el consumidor está en su país, el prestador está en su país, el consumidor está en su país y lo que viaja de un país al otro es el servicio, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo de un servicio que se puede comercializar por todos los modos, que puede ser, por ejemplo, la traducción. Imagínense que hay un traductor que está en Paraguay y lo contrata a Estados Unidos para hacer una traducción, ¿sí? Del inglés al español. Entonces, le manda la información a través de Internet, el traductor hace la traducción en Paraguay, le devuelve el documento traducido al cliente. Ninguno de los dos se movió del país. Otra posibilidad es que este cliente viaje de Estados Unidos a Paraguay, que sería el modo 2, y en Paraguay le pida al traductor que lo acompañe a una reunión y le haga la interpretación simultánea en esa reunión, ¿sí? O sea, se está trasladando el consumidor para consumir este servicio en Paraguay. El caso inverso sería el modo 4, es cuando el intérprete o traductor paraguayo viaja a Estados Unidos y hace la interpretación en la reunión que tiene su cliente en Estados Unidos, ¿sí? O sea, se traslada el prestador del servicio. Por otro lado, tenemos el modo 3, que es cuando el prestador del servicio establece una presencia comercial, por ejemplo, una oficina en el otro país. Entonces, este traductor paraguayo abre una empresa de Estados Unidos para brindar esos servicios ahí, ¿sí? Se establece. Puede ser que se mude o que siga viviendo en Paraguay
y que tenga empleados en esa empresa en Paraguay, ¿sí? O sea, a los fines de esto es lo mismo, eh, y presta el servicio de esa manera, ¿sí? Y después, estos son los 4 modos que define la Organización Mundial del Comercio, y en la literatura también se habla del modo 5, que son los servicios incorporados en los bienes. Entonces, por ejemplo, Paraguay exporta no sé, un aparato y un traductor hace la traducción del manual de instrucciones de ese aparato, ¿sí? O la etiqueta de un producto. Entonces, eso forma parte del precio del producto, ¿sí? Que se va a exportar como un servicio que está incorporado al producto, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo anterior, después vuelvo a mostrar esa slide para otras cosas. La definición de lo que se considera comercio de servicios varía, ¿sí? Varía, por ejemplo, lo que define la Organización Mundial del Comercio, a lo que se hace referencia en la literatura, lo que se va a registrar en los datos, ¿sí? Los agentes recaudadores. Recién Nicolás comentaba que cuando alguien hace la emisión de un comprobante, una factura en Paraguay, puede poner si es un cliente del exterior. Entonces, si él daba el ejemplo de una persona que viaja a Paraguay, y consume el servicio en Paraguay. Eso se va a registrar en Paraguay como o sea, va a quedar como una exportación de servicios. Lo mismo que cuando el cliente está en el exterior. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Arca, que es el agente recaudador de Argentina, solamente va a considerar que es una exportación de servicios si el servicio se presta desde Argentina y se consume en el exterior, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista tributario, la exportación de servicios va a ser una cosa, mientras que en Paraguay, desde el punto de vista tributario, es otro. Más allá de que en las estadísticas los dos tengan que registrar o hagan por lo menos el intento de registrar bajo la misma metodología. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de comercio de servicios, no siempre estamos hablando de lo mismo, depende de qué metodología estemos usando, en qué lo estemos entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando alguien consume el servicio en Argentina, se va a facturar de la misma manera, independientemente de si sea una persona que vive en Argentina o que vive en el exterior. ¿Sí? En Paraguay es distinto. La principal dificultad con los servicios es que son intangibles, no pasan por las aduanas. Entonces, cuando Paraguay exporta o importa un producto, ese producto cruza físicamente las fronteras. Entonces, hay formas bastante efectivas de saber qué es lo que entra y lo que sale al país. Entonces, más allá de que obviamente no se va a revisar todos los contenedores, hay formas de tener una idea bastante precisa de qué es lo que se está exportando y lo que se está importando. Gran parte de los servicios se exportan a través de Internet. ¿Sí? No hay una aduana que esté en los cables a través de los cuales se transmite la información entre Paraguay y el resto del mundo. Entonces, muchas transacciones van a ser muy difíciles de registrar, porque si alguien no la declara, por ejemplo, la declara de manera incorrecta, va a ser muy difícil corroborar si eso, o sea, si ocurrió o no ocurrió y si ocurrió tal como fue declarado. Tampoco hay documentación con descripción estandarizada de las operaciones o información sobre cantidad. Hay servicios que son muy difíciles de medir en cantidad, ¿sí? O como bien mencionó Nicolás también antes, sobre el origen y el destino. Entonces, Paraguay exporta un determinado producto, por ejemplo, exporta soja, hay información que hay una posición arancelaria que identifica la soja, que se sabe que es ese código en cualquier lugar del mundo o sea, corresponde al poroto de soja, que va a saber que ese producto sale de Paraguay y que se destina, por ejemplo, a Argentina y va a quedar registrado. Entonces va a ser fácil saber qué, cuánto, desde dónde y hasta dónde se comercializó ese producto. En el caso de los servicios, si bien hay clasificaciones estandarizadas, no es obligatorio en el mundo clasificar al producto, ¿sí? O sea, con los bienes, perdón, clasificar el servicio, con los bienes, cuando uno exporta o importa un producto, va a tener que tener esa posición arancelaria identificada, porque eso va a definir, por ejemplo, el tratamiento comercial que recibe. En el caso de los no existe. Entonces, al no estar esta documentación estandarizada, es muy difícil muchas veces clasificar. Hay definiciones, pero estas definiciones son agregadas, son abstractas, pueden ser ambiguas, entonces también muchas veces
para las propias oficinas de estadística, los bancos centrales, o para los responsables de declarar las operaciones en las empresas, es difícil saber dónde se encuadra un servicio. Entonces puede ser que incluso en una misma empresa, dependiendo quién sea la persona que declare, clasifique un mismo servicio de distintas maneras, ¿sí? También es difícil, bueno, determinar el lugar donde se presta o se consume el servicio. Si yo antes les daba el ejemplo de la soja, ¿sí? O sea, la soja sale de Paraguay y la compra una empresa argentina, entonces queda claro que esa soja salió de Paraguay, fue a Argentina y es una exportación de Paraguay a Argentina. Ahora, si una empresa paraguaya exporta software, por ejemplo, y se lo vende a Argentina, pero por un tema impositivo no le conviene decir que lo vende a Argentina, porque en Argentina le van a hacer una retención impositiva y le paga se lo factura a la filial de la empresa argentina en Estados Unidos. Y le pagan desde Estados Unidos, pero el servicio se consume en Argentina. No hay forma de comprobar dónde se consumió. E incluso la empresa tal vez podría decir que desde el punto de vista impositivo le conviene, no sé, en vez de facturarlo desde Paraguay, facturarlo desde otro lado. Y no hay forma o es muy difícil corroborar desde dónde desde dónde se prestó el servicio, de dónde se consumió. Y también es difícil definir los valores, si los valores son razonables, no hay criterios de valoración, o es muy difícil como hay en bienes, y sobre todo esto tiene que ver con que mucho del comercio de servicios es entre transacciones de filiales de una misma empresa, lo que se llama comercio intrafirma. Entonces esto también hace que sea muy difícil de declarar. Con los bienes es más fácil darse cuenta si el valor que está declarando la empresa es razonable o no, e identificar la subfacturación o sobrefacturación, que muchas veces se hace por cuestiones impositivas. En el caso de los servicios esto es muchísimo más difícil. Entonces, ante todo esto, ¿qué pasa? Tenemos datos que no son robustos, que tienen problemas. Hay muchas transacciones que no están registradas o están registradas incorrectamente. Están registradas bueno, en una categoría que no corresponde, o por un valor que no es el real, o con un destino o un origen que no es el verdadero, o a veces ni siquiera está registrado el origen o el destino. La cultura sectorial es muy limitada. Cuando nosotros pensamos en bienes, si alguna vez vieron las estadísticas de comercio de bienes, que supongo que muchos de los que están acá las han visto, sabemos que tenemos a nivel de posición arancelaria o incluso a nivel de subpartida, que es lo que podemos comparar internacionalmente, tenemos cerca de 10.000 productos. ¿Sí? Entonces podemos distinguir muy bien de qué producto estamos hablando. Ahora, en el caso de los servicios, la apertura, incluso las aperturas más detalladas que hay, son muy agregadas. Entonces, por ejemplo, una empresa que exporta software no tiene posibilidad de distinguir si ese software que está exportando es, por ejemplo, un no sé, software para seguridad, o un software de gestión, o un software para, no sé, un software educativo. No tenemos información sobre eso. Entonces, uno puede conocer mucho menos lo que exporta, lo que importa, conocer cómo es la competencia, qué es lo que están comprando otros países y por qué esta apertura sectorial es muy limitada. También hay un problema y es que la cobertura varía entre países y a lo largo del tiempo. Entonces, es muy difícil comparar entre países y también comparar las exportaciones o las importaciones de un país a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Nicolás decía que hay ciertos sectores en los cuales el Banco Central de Paraguay no tiene datos. Está haciendo esfuerzos por mejorar esa medición y probablemente dentro de algún tiempo haya datos de eso. Entonces, en algún momento vamos a ver que Paraguay empieza a aumentar sus exportaciones, empieza a registrar exportaciones de un rubro. Pero eso no significa que haya empezado a exportar, sino que antes exportaba y no podía captarlo y ahora lo hace y sí lo capta. Puede ser que exporte más, menos, igual que antes. Entonces, muchas veces vemos que aumentan de pronto las exportaciones de un país, porque en general cada vez se mide mejor, son pocos los países que han retrocedido en la medición. Entonces, a veces no sabemos si eso es genuinamente un aumento de las exportaciones o de las importaciones o simplemente que se está captando mejor, ¿sí? También sabemos que hay poca información desagregada por socio. Nicolás contaba que en el caso de Paraguay esta información no existe, pero hay países que sí tienen esa información. Y cuando uno compara la información, por ejemplo, dentro de América Latina,
ejemplo, tienen información desagregada por socio, por lo menos para algunos casos. Ahora, cuando uno compara lo que Argentina reporta que le exporta a Colombia y lo que Colombia reporta que importa desde Argentina, son datos completamente diferentes. ¿Por qué? Bueno, por todos estos problemas. Entonces, Argentina capta como puede, Colombia capta como puede, pero cuando uno compara, los datos tienen diferencias grandes, no son diferencias marginales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le queremos a Argentina? ¿Le queremos a Colombia? Los dos países hacen su mejor esfuerzo por medir, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando comparamos el comercio, no sé, con Estados Unidos, con Europa, o sea, con quienes tienen estos datos desagregados, nos encontramos con estos mismos problemas. Además, ahora les voy a contar un poco más en detalle, los datos no captan todas estas modalidades de comercio internacional que les mencionaba antes, captan solo algunas, entonces hay mucho que nos está quedando afuera. La información desagregada por modo de suministro es muy escasa y es limitada, en general está basada en estimaciones, ¿sí? Que se asume que un determinado sector, eso se los puede contar mejor Analía, pero que se asume que un determinado sector siempre exporta, no sé, la mitad por un modo, la mitad por otro, y así se estima, ¿sí? Pero no son los datos que efectivamente ocurren y no hay prácticamente datos a nivel de empresa. ¿Sí? Entonces esto nos dificulta muchísimo el análisis. Hablemos un poco de las metodologías. En primer lugar, estamos hablando de servicios basados en conocimiento, las actividades que ustedes tienen en este curso se refieren a los servicios basados en conocimiento. Los servicios basados en conocimiento como tales no existen en las estadísticas. Primero tenemos que tener en cuenta que hay muchas definiciones que se utilizan para cosas parecidas, no son lo mismo, tampoco son muy diferentes, ¿sí? Son, por ejemplo, las definiciones de servicios basados o intensivos en conocimiento, servicios modernos, servicios no tradicionales, servicios offshore, servicios globales, servicios prestados digitalmente. Son distintas expresiones que van a ver en la literatura que se refieren a distintas agrupaciones de categorías estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los servicios basados en conocimiento, en general, porque a veces varía también según la disponibilidad de datos o según el autor que esté investigando el tema, en general se consideran 4 grandes categorías de la balanza de pagos, a veces más ampliadas o sea, a veces agregadas, otras veces ciertas subcategorías. Con los servicios modernos se suelen considerar esas categorías y algunas más, que es lo mismo que se usa con servicios no tradicionales. Ahora, los servicios, por ejemplo, prestados digitalmente, son algunos de esos servicios, otros no, y se les hace adicionales. Entonces siempre surgen de agrupar varios rubros. Y esta agrupación a veces tiene que ver con el objetivo de lo que uno quiere analizar y otras veces tiene que ver con los datos que están disponibles. A uno le gustaría analizar algo, pero como no están esos datos, toma lo más parecido que hay para eso, ¿no? Entonces puede variar según la clasificación que se esté usando. Hago esta aclaración. Perdón. La mayor parte de los datos de comercio de servicios que vamos a ver en todo el mundo son los que salen de las balanzas de pagos. La balanza de pagos es un registro contable de las transacciones entre residentes en un país y residentes en otro país, ¿sí? Y entre todas estas transacciones están la compra y venta de servicios, ¿sí? O sea, los créditos y los débitos por servicios. Esto se registra en todo el mundo según un manual metodológico que hace el Fondo Monetario Internacional. La mayor parte de los países del mundo utilizan la sexta versión del manual, ¿sí? Eso que dice MBP 6. Y como les decía recién, esto registra las transacciones entre residentes en un país, por ejemplo, entre personas físicas o jurídicas que residen en Paraguay, independientemente de si son paraguayos o de otras nacionalidades, con personas físicas o jurídicas que residen en otros países, ¿sí? Si un uruguayo se va a vivir, perdón, si un paraguayo se va a vivir a Uruguay, ¿sí? Va a contar como residente en Uruguay, por más que sea paraguayo, ¿sí? Y si un uruguayo vive en Paraguay, va a ser un residente de Paraguay. Como son transacciones entre residentes y no residentes, van a registrarse aquellos servicios que, por ejemplo, exporta alguien desde Paraguay al exterior a través de Internet,
trasladándose al exterior o cuando el consumidor se traslada a Paraguay. Ahora, cuando la persona o la empresa de Paraguay se instala y abre una filial en otro país, eso no va a ser considerado para la balanza de pagos como exportación de servicios. Entonces, eso no va a estar captado ahí. Esta clasificación del manual de balanza de pagos tiene categorías muy agregadas, muy agregadas. Entonces, para tener un poquito más de detalle, se hizo algo que se llama la clasificación ampliada de servicios de la balanza, ¿sí? Que se abrevia CABPS o IVOPS en inglés, que está basada en la misma metodología de la balanza de pagos y lo que hace es detallar más las categorías, ¿sí? Entonces permite conocer un poco más. Sigue siendo muy agregada en comparación con lo que tenemos en las estadísticas de bienes, ¿sí? Las estadísticas de las empresas que están radicadas en otros países y que venden servicios ahí, lo que sería el modo 3, no forman parte de la balanza de pagos y muchos países, perdón, muchos no, algunos países, de hecho ninguno de América Latina lo hace, Costa Rica lo hacía hasta 2017 y después lo dejó de hacer, ningún país de la región tiene esto, que son lo que se llaman las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Las operaciones de filiales de multinacionales. Hay algunos países que lo hacen, por ejemplo Estados Unidos, países de Europa, Japón, son algunos de los que tienen datos de esto, pero vamos a tener esa limitación. Perdón. Y el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios de Naciones Unidas y el MESIS dice que la buena práctica es captar todo, es decir, captar los datos entre residentes y no residentes en un país a través de la clasificación ampliada, que sería la más detallada, y a la vez incorporar los datos de las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Esto es lo ideal. Ahora, en la vida real, los países captan como pueden la balanza de pagos, algunos utilizan también la clasificación ampliada y muy pocos tienen estadísticas de filiales extranjeras. Con lo cual, lo que tenemos es muy limitado, ¿sí? O sea, resumiendo esto que les mostraba recién, modos 1, 2 y 4, es decir, suministro transfronterizo o cuando se traslada el consumidor o el prestador, lo vamos a tener, o idealmente lo deberíamos tener, en la balanza de pagos, ¿sí? Y en su clasificación ampliada. Las estadísticas de modo 3, es decir, de servicios que prestan filiales que están establecidas en otros países, van a estar en las estadísticas de FATS y todo esto si uno sigue el manual de estadísticas de comercio de servicios. Las de modo 5, estos servicios que están incorporados en los bienes, solamente forman parte del precio de los bienes, o sea, no los podemos distinguir. Nos podemos aproximar a partir de unas estadísticas que publican la OCDE y la OCDE en los países, no hay datos de Paraguay, que se estiman los servicios que están incorporados en los bienes a partir de la matriz de insumo-producto. Esto es muy limitado, es para algunos países y es muy agregado, ¿sí? Con lo cual tampoco conocemos muy en detalle esto. Espero que se haya entendido, si no, después tenemos un espacio de preguntas donde podemos profundizar si algo de esto no se entendió. Las categorías de la balanza de pagos que consideramos que son servicios basados en conocimiento son 4 categorías, ¿sí? Cargos por uso de propiedad intelectual, que acá tenemos los usos de derechos de propiedad, ¿sí? Y las licencias de reproducción o distribución, como pueden ser, por ejemplo, de reproducción o distribución de software o de una licencia audiovisual. Esto a la vez en la clasificación ampliada está más detallado, pero son muy pocos los países que tienen esta apertura. Después está el rubro de telecomunicaciones e informática e información, donde normalmente se considera siempre informática, también telecomunicaciones e información, y esto tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos, si hay o no información detallada por estos sectores, ¿sí? Dentro de otros servicios empresariales, que esta es la categoría más importante en el comercio internacional de servicios basados en conocimiento, tenemos investigación y desarrollo, servicios profesionales y consultoría, donde contables de administración, publicidad, ¿sí? Encuestas, que
muy pocos países distinguen, por ejemplo, lo que es jurídico de lo que es contable, de lo que es administración. Si la mayoría llega hasta esta categoría o a lo sumo estas así un poquito más agregadas. Están los servicios técnicos y relacionados con el comercio y otros servicios empresariales, que acá tenemos arquitectura, ingeniería, servicios ambientales, agrícolas, arrendamiento operativo, que esto en general no se considera servicios basados en conocimiento, pero pocas veces se lo puede sacar, porque hay pocos países que lo reportan. Esto es, por ejemplo, alquiler de plataformas petroleras offshore, ¿sí? Por ejemplo, esto es una de las categorías que está ahí. Servicios relacionados mediación, de corretaje y otros servicios empresariales donde hay traducción, recursos humanos, otros tipos de consultorías y hay muchísimas cosas muy diferentes. Por último, tenemos los servicios personales, culturales y recreativos, donde a nivel mundial lo más importante es lo audiovisual, pero también, por ejemplo, están los servicios de salud, servicios de educación, etcétera, ¿sí? Como les contaba Nicolás, esto, por ejemplo, en Paraguay no está medido, ¿sí? Entonces, estas son las categorías, pero cuando vamos a ver qué es lo que hay disponible en América Latina, vemos que hay muy poco. El año pasado hicimos un relevamiento para el BID de las estadísticas en los países de América Latina, consultando distintas fuentes, algunas fuentes internacionales como Naciones Unidas y también fuentes nacionales, porque hay países que tienen, la mayoría de los países de América Latina, las estadísticas de servicios las hace el Banco Central, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina y en Panamá las hace el Instituto de Estadísticas, pero después hay otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, en Colombia el DANE o en Chile la aduana, que tienen información adicional. Entonces tratamos de mirar qué es lo que había de servicios basados en conocimiento y, por ejemplo, si uno cuenta todos los sectores y subsectores posibles, ¿sí? Para cuántos hay datos en cada uno de los países, el que más tiene es Argentina, que tiene 52, ¿sí? Seguido por Colombia, pero en realidad Colombia tiene que utiliza Colombia, ¿sí? Ecuador, Jamaica, y acá vemos Paraguay, por ejemplo, que tiene 8 categorías, como Chile, como Guatemala. Chile tiene algunas más en otra clasificación. Venezuela o Barbados no tienen ningún dato desagregado, ¿sí? Entonces, como el otro extremo. Como pueden ver acá, es muy poca la desagregación que hay, ¿sí? Y por ejemplo, Argentina, que tiene estos datos para muchos sectores, es algo que no está demasiado actualizado, son estimaciones también, ¿sí? Entonces, vemos que hay poca información, ¿no? Cuando uno considera, acá tenemos esto sería servicios basados en conocimiento, en general, ¿no? Y esto es cargos por uso de propiedad intelectual, servicios empresariales, servicios personales, culturales y recreativos y telecomunicaciones, informática e información, ¿sí? La clasificación ampliada tiene como distintos niveles de detalle, entonces acá vemos la cantidad de países sobre un total de 26 países que analizamos, vemos qué nivel de, cuántos países tienen estadísticas como para cada nivel. Esto sería, por ejemplo, el nivel 1 sería otros servicios empresariales, el nivel 2 sería servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas, el nivel 3 jurídicos, contables y administración, el nivel 4 jurídicos y el nivel 5 alguna desagregación dentro de jurídicos, ¿no? Para que se entienda el nivel de detalle. Como pueden ver acá, de 26 países hay la mayoría, o sea, para el, cargos por uso de propiedad intelectual, otros servicios empresariales, telecomunicaciones, informática e información, tenemos más de 20 países que tienen por lo menos esas grandes categorías, pero por ejemplo en servicios personales, culturales y recreativos no se llega a 20 países, ¿sí? Que hay varios que no tienen esta categoría. Ya cuando lo abrimos un poquitito más, vemos que hay muy poca desagregación. Por ejemplo, en cargos por uso de propiedad intelectual casi no hay datos abiertos, ¿sí? Hay sobre todo en la mayoría de los países distingue telecomunicaciones de informática e información, ¿sí? La mayoría no, la mitad, más o menos un poquito más de la mitad. Lo mismo con las grandes categorías de servicios empresariales. Ahora, cuando desagregamos un poco más, casi no tenemos datos, ¿sí? Como pueden ver acá, esto es la cantidad de países, hay muy pocos países que tienen este detalle y eso es un problema. Es un problema porque no tenemos información para
la toma de decisiones, si tenemos problemas porque no podemos conocer con detalle qué es lo que se exporta, qué es lo que se importa, ¿sí? Entonces, un poco como a modo de conclusión de todas estas cuestiones. Tenemos unas limitaciones muy grandes en materia de estadísticas de servicios basados en conocimiento. Son muy serias. Esto, Nicolás se concentró en Paraguay, vieron que Paraguay es un problema y por lo que les mostré recién, Paraguay no es el único que tiene el problema, y acá hablamos de América Latina, pero si vamos al resto de los países también, e incluso si miramos los países con mejor información, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, vemos que también les faltan datos a ellos, ¿sí? Así que imagínense cómo es en América Latina, ¿no? Hay grandes, grandes limitaciones, hay muchas dificultades para captar, ¿sí? Y lo que se capta no se capta bien, entonces hay mucho por mejorar. Esta falta de información robusta hace que tengamos problemas a la hora de tomar decisiones y que tomemos decisiones basadas un poco en lo que creemos que ocurre, pero no necesariamente en lo que está ocurriendo. Esto hace que las políticas públicas no sean las más eficientes porque no siempre tenemos un buen diagnóstico, no siempre sabemos qué es lo que está pasando y por ende los problemas que atacamos tal vez no sean los más importantes y tal vez estamos dejando pasar oportunidades. Las empresas están tomando decisiones en base a la intuición, lo que les contó alguien, lo que les parece que puede funcionar y posiblemente estén desaprovechando oportunidades, ¿sí? Y no haciendo un uso eficiente de sus recursos. Y los que hacen investigación se habrán dado cuenta que muchas veces esto se parece más a hacer adivinación, ¿sí? Que a, por ejemplo, trabajar, los que trabajan con, no sé si acá hay economistas, por ejemplo, hacer estudios econométricos con datos de servicios es muy difícil porque no son datos muy robustos. Entonces, claramente hay que trabajar en la mejora de las estadísticas. La buena noticia es que hay muchos países que están trabajando en mejorar las estadísticas, ¿sí? Ya les diría que la mayoría de los países están trabajando en esto. Se busca mejorar las fuentes de información, sí que las fuentes de información no es como en el caso de los bienes que los datos salen de la aduana. Las fuentes de información de los datos de servicios son encuestas que se hacen a las empresas, registros administrativos, que en general los registros administrativos son mejores para las Expo que para las Impo, ¿sí? Información, no sé, de empresas que cotizan en bolsa, es información que no es del todo precisa, que viene de distintas fuentes y que tiene muchas limitaciones, ¿sí? Perdón, se está mejorando mucho. En ese sentido, los organismos de recaudación juegan un rol fundamental. Y esto que mencionaba Nicolau, que pasa en Paraguay, que no difunden la estadística, tampoco es un problema exclusivo de Paraguay. Esto pasa en muchos otros países. Por ejemplo, en Argentina también pasa que esa información, o sea, la información podría ser mejor si se difundiera con mayor detalle. Obviamente hay un tema de secreto estadístico, secreto fiscal, pero en tanto y en cuanto no se permite identificar a la empresa, se podrían difundir datos más agregados, por ejemplo, por sector, que permitan conocer con mayor precisión al menos la parte de exportaciones, ¿sí? Hay iniciativas y se están mejorando, entonces vemos que año a año empiezan a aparecer más categorías en lo que reportan los países y se empieza a mejorar, por ejemplo, ampliar la cantidad de empresas relevadas, entonces esa información empieza a mejorar. Para mejorar las estadísticas es fundamental avanzar en la cooperación, ¿sí? La cooperación multilateral y regional para intercambiar información y para fortalecer las buenas prácticas. Entonces acá Analía les va a contar ahora en un ratito lo que se está haciendo en Aladi, pero hay muchas iniciativas en distintos ámbitos, en el ámbito del G20, de la OCDE, lo hace bueno, el BID, la CEPAL, Aladi, ¿sí? Están trabajando en mejorar las estadísticas y en que los países, sobre todo aquellos que han logrado
hacer mejoras, puedan compartir sus experiencias y sus consejos para los países que vienen un poquito más atrás en este sentido. Así que bueno, esta ha sido mi presentación. Sí, les agradezco mucho por la atención. Hagan preguntas, porque estas cuestiones metodológicas a veces son un poquito eh, poco amigables, ¿sí? Pero me quedo para que al final de la presentación puedan hacer todas las consultas que quieran. Muchísimas gracias. Gracias, Romina, a vos por la presentación tan clara. Y le damos la palabra ahora a Analía Peña, que Analía es licenciada en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Es técnico en gestión de la calidad UNITISO 9000. Actualmente se desempeña en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de ALADI y tiene a su cargo, entre otros, los temas sobre comercio de servicios y la vinculación de la ALADI con la OMC. Adelante, Analía, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Verónica, muchas gracias Romina. Agradezco mucho al BID por la invitación y bueno, voy a compartir mi presentación. Les agradezco si me confirman que se escuche bien y que esté la pantalla compartiéndose. Sí, perfecto, Analía. Perfecto, muchas gracias Verónica. Bueno, como decía Verónica, yo trabajo en la ALADI desde hace unos cuantos años, 18, 20 años, y actualmente trabajo en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones, desde donde estamos trabajando con los temas de comercio de servicios, particularmente en lo que tiene que ver con estadísticas del comercio internacional de servicios. Este es un tema que está formando parte de la agenda de la asociación ya desde hace muchísimos años y en este ámbito es que se están realizando, por ejemplo, desde el año 2011 tenemos una instancia de reunión de funcionarios gubernamentales especializados en estadística del comercio de servicios. Esta es una modalidad que se maneja en el ámbito de la LADI de reunión de funcionarios gubernamentales para trabajar diferentes disciplinas. En materia de servicios hay dos reuniones, que es la de estadística de servicios y la de particularmente servicios basados en conocimiento, que bueno, justamente la del 2025 es esta tarde. Entonces, bueno, pero lo que tiene que ver específicamente con estadística de comercio de servicios, se reúnen anualmente. Se conectan o vienen representantes de los bancos centrales y de los institutos de estadística. Y aquí es muy importante destacar que se ha conformado un grupo que ha venido permaneciendo a lo largo del tiempo y son ellos los que nos suministran las estadísticas, son ellos los que consultan nuestras dudas, entonces vienen a las reuniones, entonces se ha conformado a un grupo sólido que ha permitido que esta base de datos se alimente y se enriquezca todos los años. En el ámbito de estas reuniones, por allá por el año 2011, 2012, fue que surgió la necesidad de que haya una base de datos estadística de comercio de servicios a nivel regional. Entonces, bueno, los países para ello decidieron que iban a estar enviando la información a la Secretaría General de la ALADI y desde la ALADI se desarrolló esta base de datos que está disponible en el sitio web, es de acceso público y gratuita y la información se puede descargar en Excel o como lo deseen. Como todas las bases, las bases de datos de la ALADI son de acceso libre y gratuita. Pero ¿cuál es el alcance que esta base tiene? O sea, bueno, es para los 13 países miembros, como saben, la LADI son 13 países miembros, bueno, están allí en la presentación, pero es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Todos ellos nos reportan información, es información oficial, en la base se carga solo la información que nos remiten los países, no es información que nosotros vayamos a buscar a los bancos centrales, no, es la información que los países nos remiten porque los países nos remiten la información en unos formularios específicos que la Secretaría General de la LADI desarrolla y le envía a los países para que ellos completen. Entonces, esta es una manera más fácil de estandarizar la información para luego cargarla a la base. Son formularios diseñados específicamente para cada país miembro en función de cómo cada país compila y reporta sus estadísticas.
La actualización de la base se hace en forma anual, si bien la mayoría de los países compila estadísticas también en forma trimestral. La actualización de la base de Aladi se hace en forma anual y hay información desde el año 95, de 1995 hasta el 2023. O sea, ahora en abril estaríamos empezando a pedir la información correspondiente al año 2024. Entonces, probablemente a partir de julio ya la base se actualice con información del año 2024. Pero al día de hoy hay información hasta el año 2023. La base, hay información en las dos versiones de lo que comentaba Romina del manual de balanza de pagos, que es la clasificación que se utiliza, que utilizan los países para compilar las estadísticas, la básica, ¿no? Bueno, están dos versiones. ¿Por qué están dos versiones? Porque cuando se comenzó esto, por allá por el 2012, había muchos países todavía que compilaban en la quinta versión del manual de balanza de pagos. Entonces, bueno, algunos nos mandaban en la quinta, otros nos mandaban en la sexta. Entonces, bueno, por eso los primeros años están en la quinta versión del manual de balanza de pagos y los países decidieron que se quede así. Si bien hoy en día la mayoría o todos o la mayoría me reportan en la sexta versión del manual de balanza de pagos, por motivos de mantener la información tal cual los países nos lo enviaron, la información del año 95 al año 2006 está en la quinta versión del manual de balanza de pagos. También tenemos información por clasificación ampliada. Está la información por componentes normalizados, que es como le llama en el manual de balanza de pagos, se le llama lo que son los principales servicios, y luego la clasificación ampliada, ¿no? Esto es como decía Romina, a esto se refiere la desagregación que algunos sectores tienen, que bueno, que algunos países reportan en una forma más desagregada, utilizan más subsectores de la clasificación ampliada y otros menos. Hay también metadatos por país miembro, es decir, son archivos por país miembro donde cada país especifica quién compila las estadísticas, bajo qué versión del manual de balanza de pago se hace, si utilizan clasificación ampliada, cuáles son las fuentes de información que utilizan para los diferentes sectores, etcétera. Bueno, toda la información que el país considere útil para tener en cuenta, y bueno, son archivos PDF que están también allí en la base de datos. Y bueno, estadísticas por modo de suministro. Acá esta no es una información que nos reporten los países miembros, porque la mayoría de ellos no compila estadísticas por modo de suministro, sino que nosotros tomamos la información que nos mandan los países y le asignamos diferentes modos de suministro. O sea, por ejemplo, nos mandan servicios profesionales, lo asignamos a un modo, transportes, lo asignamos a otro modo, etcétera. Esta asignación que hace la Secretaría General no es discrecional, sino que es una asignación que sigue unos lineamientos internacionales, particularmente los lineamientos del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, que bueno, que dice que a cada transacción del manual de balanza de pagos, cuál es el modo que se le corresponde. Y bueno, y yendo un poquitito más allá en el análisis, hay algunos servicios que pueden ser suministrados más de un modo, ¿no? Sobre todo lo que es modo uno y modo 4. Yo una clase, por ejemplo, la puedo dar en forma virtual como acá, lo cual sería modo uno, o puedo darla por modo 4, es decir, me puedo trasladar al país de destino a dar esta clase. Entonces, bueno, en ese caso, esa exportación que sería por modo uno o por modo 4, entonces, bueno, hay unos estudios un poquitito más profundos que establecen cómo hay que ponderar cada uno de esos servicios que pueden ser suministrados por más de un modo de suministro. Esto puede ser también un poquitito complejo, pero si ustedes van a la página web donde está esta base de datos, perdón, voy en la página, en mi primera presentación, en mi primera página está acá el enlace para acceder a la base de datos. Si ustedes acceden allí, bueno, allí van a tener acceso a la base de datos, acceso a los metadatos que dije y acceso al módulo de estadísticas por modo de suministro. Y allí hay una nota metodológica que establece todo esto que yo les estoy explicando de cómo es que se hace la asignación por modo de suministro. Perdón. Yendo un poquito más a esto, nosotros somos como una organización regional, alguna de la información que voy a dar es de todos los países miembros.
Esta es la información disponible por país miembro, quién es que nos reporta la información y desde cuándo tenemos información. Como verán, en la mayoría de los países son los bancos centrales, excepto en Argentina, en Cuba, que es la oficina de estadísticas, igual que Panamá y Venezuela. En el caso de Paraguay particularmente es el Banco Central, es la misma persona que nos reporta la información desde hace muchos años, es la misma persona que viene a las reuniones de funcionarios gubernamentales, así que el flujo de información con Panamá con Paraguay, perdón, es muy fluido. Con la mayoría de los países no hay ningún inconveniente. El único tema es con Venezuela, que no reporta información desde el año 2018, pero no cuentan ellos con información que difundan. Ellos sí vienen a las reuniones de funcionarios gubernamentales y asumen que no pueden enviar la información, pero bueno, tampoco tienen, si uno entra a la página del Banco Central de Venezuela o del Instituto de Estadísticas, tampoco tienen información allí. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama de quién es que nos lo reporta a nivel regional. Bueno, y yendo un poquitito ahora a lo que se ha hablado, a lo que hablaba mucho Romina, de cuál es la información disponible, esto es al año 2023, de todos los componentes normalizados, es decir, los principales servicios del manual de balanza de pagos, que como verán, si bien los que corresponden a servicios basados en conocimiento son 4, el total llega a 12. Como verán, hay mucha diferencia. En amarillo vemos lo que los países nos reportan en forma agregada y en verde lo que nos reportan ya siguiendo la clasificación ampliada del manual de balanza de pagos. Como se verá aquí, hay mucha discrepancia. Algunos países, se destaca Argentina, que envía la información muy desagregada. Hay otros países que envían la información muy cerrada por principales componentes. O bueno, en el caso, explico el caso de Venezuela. Venezuela, la información que hay ni siquiera es por principales componentes, solamente es un total de servicios. No sabemos ni siquiera por principales componentes. Porque, por ejemplo, el caso de Paraguay, que si bien no lo difunde por clasificación ampliada, sí lo difunde por principales servicios, por componentes normalizados. Tenemos información de casi todo, excepto de construcción y de servicios personales, culturales y recreativos, que bueno, es lo mismo que han dicho también en este día. Entonces, bueno, acá vemos un poquitito la diferencia, ¿no? Poca información desagregada que hay en algunos casos y haciendo referencia a todo lo de la limitación de datos que hablaba Romina. Yendo un poquitito más en detalle a lo que son específicamente los servicios basados en conocimiento y su clasificación ampliada, vemos, por ejemplo, que en el caso de cargos por el uso de propiedad intelectual, allí todos reportan en forma agregada, nadie desagrega este sector. No es el caso de servicios de telecomunicaciones, informática e información. Acá sí hay varios países que lo reportan desagregado, pero como ven, lo reportan desagregado a lo que sería un nivel 1. ¿Se acuerdan que Romina también habló de los niveles? Bueno, acá sería a un nivel 1. Los que desagregan acá me desagregan por servicio de telecomunicaciones, de informática y de información. Pero no avanzan, por ejemplo, no van ya a programas informáticas o a otro servicio de informática, no, se quedan en el primer nivel, digamos, de la desagregación. En el caso de otros servicios empresariales, acá ya es bastante más desordenada lo que los países nos informan con respecto a que no tenemos la misma información como para comparar. Vemos que en forma agregada me reportan la mayoría, otros servicios empresariales me reportan casi todo, pero después se divide. Algunos solamente se quedan en el nivel 1, servicios de investigación y desarrollo y servicios técnicos relacionados con el comercio, pero otros ya van un poquitito más allá. Vemos Argentina, que desagrega ya un poquitito más, Brasil también, Ecuador también, y el caso de Paraguay, repetimos que reporta simplemente en forma agregada este sector. Y después, bueno, los servicios personales, culturales y recreativos, que sería el cuarto sector correspondiente a los servicios basados en conocimiento, que acá pasa de vuelta, lo mismo que pasaba en el sector de telecomunicaciones, informática e información, que coinciden todos los países que reportan en forma desagregada, coinciden en los sectores reportados, que son solo los correspondientes al primer nivel, referidos a servicios audiovisuales y conexos, y a otros servicios personales, culturales y recreativos, pero muy escasa
reporte de información en lo que tiene que ver con los niveles más avanzados de la clasificación. Bueno, con respecto a lo que nos reporta Paraguay, esto ya se ha dicho, pero bueno, lo repito, el que nos reporta es el Banco Central de Paraguay todos los años, sin ningún problema, se pide la información, ya sea en el caso de Paraguay, todos los países contestan enseguida. Paraguay tiene información desde el año 95 con una frecuencia anual y desde el año 2020 empezó a compilar en forma trimestral por componentes normalizados. Esto ya lo hemos dicho bastante. La fuente de información primordial que ellos utilizan son encuestas anuales o trimestrales. Tienen un directorio de empresas que se actualiza en forma anual y tienen a su vez una política de revisión de estimaciones porque todos los países cuando reportan sus estadísticas del año solicitado, yo por ahora, por ejemplo, ahora yo voy a pedir las estadísticas del año 2024, también revisan años anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paraguay, cuando me reportó el año anterior, no hizo revisiones del año anterior, pero por ejemplo, cuando reportó en el año 2002, nos mandaron revisiones desde el año 2008. Entonces, bueno, a veces los países hacen ajustes y esos ajustes implican revisar estadísticas para atrás. Bueno, nosotros eso lo cargamos también a nuestra base de datos, todas las revisiones de años anteriores. Y bueno, el marco metodológico que utiliza Paraguay para todo esto es una ley del año 2018, la ley 6104. Con respecto a las fuentes de información que nos han indicado que utilizan en Paraguay, es por ejemplo para cargos por el uso de propiedad intelectual, son encuestas a empresas y estados contables. Para servicios de telecomunicaciones son encuestas a empresas y particularmente para los servicios de informática utilizan estados contables y para otros servicios empresariales también, encuestas a empresas y estados contables. Bueno, lo que tiene que ver los próximos trabajos, lo que se está trabajando ahora en el ámbito de la LADI, tiene que ver con lo que también hablaron acá de estadísticas por país copartícipe, es decir, para tener un poco de conocimiento a dónde exportan los países y de dónde importan, porque hasta ahora la base de datos lo que tiene es información general, todo lo que exportó Paraguay de servicios en un año y todo lo que importó, pero no por país, ¿verdad? Entonces, bueno, hace ya como 2 años se hizo un relevamiento. En el marco de esta, como les comentaba, de esta reunión de funcionarios gubernamentales, los países decidieron que quieren ver un poquitito cómo está la región en este tema. Entonces, bueno, se hizo un relevamiento de todos los países miembros a ver, bueno, qué es lo que realmente compilaban por país copartícipe y si lo podían difundir o no, porque compilan mucho, pero como van a ver más adelante, no lo difunden. Entonces, bueno, de ese relevamiento, que tiene como 2 años de hecho, se observa que hay escasa disponibilidad de estadísticas por país copartícipe y hay poca difusión, o sea, mucho se compila, pero no se difunde, eso bueno, en línea con lo que decía también Romina, y una cobertura limitada, es decir, que muchas veces los países compilan, pero de repente algunos poquititos sectores. Y además si lo hacen, obviamente va a ser por principales servicios, ¿no? Por principales componentes del manual de balanza de pagos. O sea, olvídense de que pueda llegar a haber una información sobre este tema a nivel de clasificación ampliada. No se identifica aún una homogeneidad a nivel regional como para cargar información en la base de datos. Sin embargo, nosotros en la reunión hemos pedido en el año pasado y nos está llegando información específicamente cuál es la información que cada país recaba. No solamente qué es lo que recaba, sino que me manden la información que recabaron como para poder ver qué es lo que se puede hacer con esta información para cargar en la base de datos. Estamos haciendo un proyecto piloto con esto que se va a presentar en la reunión de octubre. Hasta ahora, bueno, no tenemos información de todos los países, pero bueno, la idea es ver qué es lo que tenemos, bajar a tierra qué es lo que tenemos y ver de qué manera se puede poner a disposición del público a través de la base de datos o a través de notas metodológicas. Bueno, eso estamos recién empezando a trabajar en este tema. Paraguay ya envió esta información y como bien se ha dicho, lo único que compila y difunde por país copartícipe son los servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, que es lo que ya estuvieron hablando de la maquila. Entonces, bueno, hasta Paraguay sería eso lo único que estaría, la única información que tendríamos.
O sea, este es el panorama de cómo está la región. Lo que está en rosado es que no se estima, o sea, ven que hay mucho rosado. La idea es que este cuadrito se vaya pintando más de verde. Lo verde es lo que se estima y se difunde. Por ejemplo, vemos que Argentina estima y difunde mucho, Chile algo, Colombia algo, México, bueno, Paraguay, lo que les comentábamos. Pero bueno, hay mucho de lo que no se estima y hay mucho que se estima y no se difunde. O sea, tampoco nos serviría para la base de datos. O sea, la idea, mientras este cuadro esté con tanto amarillo y rojo o rosado, va a ser difícil subir información en formato de base de datos. Hasta ahora, lo único que se ha detectado, hay cuatro sectores, que es transportes, viajes, telecomunicaciones, informática de información y otros servicios empresariales para los cuales tendríamos información de tres países. Eso es lo más homogéneo que se ha considerado. Pero bueno, la ALADI es una organización de 13 países miembros. Por ejemplo, les cuento que cuando se empezó con la base de datos, hasta no tener información de 9 países miembros, se había determinado que no podía subir la información a la página web porque no se puede subir información tan escasa. Entonces, en este caso, 3 de 13 es muy poquitito. Por eso le digo que, bueno, los países pidieron trabajar en un proyecto piloto para tratar de dilucidar, ya que algo de información hay de este tema, bueno, cómo esta información se podría volcar en la página web y bueno, en eso estamos trabajando. Para octubre esperamos poder presentar un proyecto piloto en la reunión de funcionarios gubernamentales y bueno, a partir de allí ir trabajando. Entonces, bueno, así estaríamos con referencia a este tema. Acá también hay un problema grande que también lo señaló Romina. Una cosa son las estadísticas por país copartícipe y otro diferente son las estadísticas espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que de repente Argentina dice que le exporta, tiene estadísticas por país copartícipe, entonces Argentina me dice cuánto le exporta a Brasil, cuánto le exporta a Colombia o cuánto le exporta a Paraguay. Pero yo cuando voy después a ver las importaciones de ese país, no me coincide con lo que dice que Argentina le exporta. Eso se le llama estadísticas espejo. Entonces, bueno, esa también es como que un estado más avanzado. En materia de bienes, nosotros, por ejemplo, tenemos todo ese trabajo hecho y desarrollado y es más fácil que coincidan estos valores, ¿no? En el caso de servicios, va a ser mucho más complejo. Entonces, bueno, recién estamos empezando a trabajar estadísticas por país copartícipe. El tema de estadísticas por espejo ya va a ser algo que no sé si lo verán mis nietos. Así que bueno, así estamos en este tema. Y después, si esto era complejo, se complejiza más todavía porque está entrando, les está adaptando una nueva versión del manual de balanza de pagos, que es la séptima versión. En el caso de servicios no es como en el caso de bienes, que bueno, que el sistema armonizado cambia cada 4 años, rigurosamente. Los países demoran. Yo que trabajo también en materia de aranceles, los países adoptan las nuevas enmiendas en el mismo año que sale o demoran, de repente hay algunos países que demoran 1 o 2 años, pero bueno, salen cada 4 años, los países lo adoptan y se trabaja de una manera mucho más estructurada. En el caso de servicios, no, las actuales, por ejemplo, la versión actual del manual de balance de pagos, la sexta, es del año 2009. Y la anterior es la del año 93, imagínense. Y además los países demoran años en ponerlas, en adoptarlas, ¿no? Entonces, bueno, la sexta versión del manual de balanza de pagos ya salió, o sea, marzo 2025, está fresquita, fresquita. Allí está el enlace. Incluso el enlace dice que es como una publicación provisional, está solamente en inglés, porque bueno, es muy reciente. Y la clasificación ampliada del manual de balanza de pagos y el manual de estadísticas de comercio internacional de servicios, que sería todo el combo que se precisa que precisan los países para compilar, esto va a estar recién en el año 2026. Y se prevé que empiece a haber una adopción por parte de los países miembros recién entre el 2029 y el 2030. O sea, falta mucho, pero bueno, los países ya están trabajando en esto porque
Cuando se hace el manual de balanza de pagos, se mandan encuestas a los países para que opinen sobre los nuevos sectores que se van este, a adoptar. Entonces, bueno, los países, por más que sigan compilando en la sexta versión, ya hay sectores de los bancos centrales que están con la cabeza puesta en que va a surgir la séptima versión del manual de balanza de pagos. Y a modo más de introducirle justamente en los mayores sectores donde va a haber cambios es en lo que tiene que ver con los servicios basados en conocimiento. Allí tienen los sectores de lo que va a ser el manual de balanza pago 7. Como van a ver en los primeros sectores, no va a haber cambios. De repente algún desglose adicional en viajes o en construcción, o más detalles a nivel de subsector en el caso de servicios financieros. Pero, por ejemplo, el sector que antes teníamos, que era servicio de telecomunicaciones, informática e información, ahora se divide en dos, que va a ser, por un lado tenemos los servicios de telecomunicaciones, y por otro lado van a haber servicios de informática e información. Y después lo que es otros servicios empresariales, que hoy en día en realidad es una bolsa bastante grande. Y si ustedes recuerdan cuando yo mostré el cuadrito donde decía cómo desagregan los países, está bastante diferente. Unos me desagregan por subsector, otros por niveles más desagregados. Entonces, bueno, acá el otro, servicios empresariales, se divide en 5 principales servicios, que van a ser investigación y desarrollo, servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas, servicios relacionados con el comercio, servicios de arrendamiento operativo, servicios técnicos y otros servicios empresariales, que en realidad son muy similares a la clasificación ampliada que hoy en día existe. Pero bueno, en la séptima versión del manual de balanza de pagos van a pasar a ser principales componentes. Entonces, por eso, hoy en día en el manual de balanza de pagos 6 tenemos 12 principales, 12 principales componentes, si dije bien, y en la séptima versión del manual de balanza de pagos va a haber 17 sectores. Así que bueno. Eso implica que en los años venideros, los bancos centrales van a tener bastante trabajo, y bueno, por supuesto nosotros también después cuando haya que agregar una nueva versión en la base de datos existente. Pero bueno, van a pasar todavía unos años, pero ya se está hablando del tema. Por ejemplo, en las reuniones de funcionarios gubernamentales que nosotros tenemos, ya el año pasado se presentó alguien de la del Fondo Monetario Internacional, que nos hizo toda una explicación. De aquí es donde saqué toda esta información, que nos hizo toda una explicación de cómo es que se van a desagregar los nuevos sectores, dónde están los cambios, dónde los cambios son más útiles, por qué se hicieron los cambios, etcétera. Entonces, bueno, es algo que, si bien se va a adoptar 2029, 2030, como les decía, los países ya están trabajando en esto. Así que bueno.